6 de la mañana, 10 minutos. Cambiamos de tema. Hay revuelo político por la anunciada decisión de María Fernanda Cabal de retirarse del Centro Democrático, que se hizo pública en una extensa carta firmada por su esposo, José Félix Laforí, también miembro y fundador de este partido. Por eso hacemos contacto a esta hora con el presidente de Fedegan. Señor Laforí, buenos días. Gracias por este contacto con Noticias Caracol. Muy buenos días y muchas gracias por la llamada. Bueno, leyendo uno ese documento que tiene 6 páginas aproximadamente, encuentra que ese punto de quiebre está en esa inconformidad por los resultados que llevaron a que Paloma Valencia haya sido escogida como la candidata a la presidencia por el partido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se sienten defraudados? Pero a ver, lo primero que hay que decirle al país es quién filtró la carta. Porque la carta la mandé antes de la convención. Si hubiéramos querido hacerle un daño a la convención, afectar a Paloma, la hubiéramos filtrado nosotros antes. Alguien la filtró con un propósito que todavía quiero analizar con calma. Ahora bien, la carta es una carta suficientemente reflexiva, argumentada, para decirle al director del partido que los hechos que de tiempo atrás venía señalando, el partido jamás tuvo frente a ellos ningún tipo de respuesta. Y esa fue la causa básica para que a la final esa encuesta saliera mal. El país no puede olvidar que la intención era hacer una encuesta con Atlas Intel, que hoy en día sigue marcando la diferencia frente a otras empresas encuestadoras. Y los asesores de Miguel Uribe Londoño tomaron la decisión de ver cómo la contrataban en el marco del proceso que ya había iniciado con el partido. Eso terminó por abortar ese proceso y terminamos un proceso que por lo pronto no conocemos claramente cuáles son los resultados. Doctor Laforí, si la carta es tan antigua, usted lo ha señalado y lo ha demostrado, ¿por qué razón no se tomaron medidas? ¿Por qué ustedes también no reaccionaron ante la falta de respuesta? ¿Qué ocurrió ahí, señor? No, mire, desde el primer día que el partido anunció que la ganadora era Paloma, he tenido sucesivas y múltiples conversaciones directas con el director del partido y además he mandado 6 derechos de petición y 2 insistencias, simplemente para poder saber cuál es la realidad de una encuestadora que hace una encuesta cuyos datos finalmente terminan contradiciendo en el terreno la manera como se comportó el colegio electoral, es decir, aquellos militantes del partido que tienen una dignidad específica, ya bien sea porque estén en un directorio o porque tengan una credencial. Dicho de otra manera, para que me puedan comprender quienes nos están viendo, era un universo definido, que el partido definió con anterioridad, que nos mandó a cada una de las campañas la lista de quienes potencialmente iban a votar. En consecuencia, lo que hemos pedido es saber quiénes votaron. No queremos saber cómo votaron, quiénes votaron, porque ya lo otro es un trabajo que hemos hecho a conciencia en diferentes departamentos y los resultados son bien diferentes a los resultados que entregó de manera general y no es detallada la encuestadora y además una empresa auditora que me parece que tiene algunas explicaciones que darle al país por la conducta del dueño y quien firma el contrato con el Centro Democrático, porque tiene dificultades jurídicas en Chile promovidas por el mismo Ministerio de Justicia. Doctor Laforí, usted está diciendo que hubo trampa en ese proceso de elección y si es así, ¿ustedes tienen los datos, tienen las pruebas para demostrarlo? Eso es lo que queremos. Queremos que quien hizo la encuesta entregue la información para poder constatar en terrenos si eso fue verdad o no fue verdad. Mire, el tema es mucho más sencillo de lo que la gente puede imaginarse, porque esto no es una encuesta abierta. Aquí sabemos los nombres, los teléfonos, el lugar de residencia de quienes
conformaron el colegio o conforman el colegio electoral del partido y en consecuencia podemos saber muy fácilmente cómo votaron. Yo invito al partido a que vayamos a cualquier departamento y los convoquemos y le preguntemos quiénes votaron para que se den cuenta que de pronto la respuesta no es una respuesta que puede tener puede ser contrastada debidamente con lo que entregó la empresa encuestada. Doctor Laforí, usted señala que aquí hay cosas ya dichas, ya se sabe quién es quién al momento de tomar decisiones. ¿Ustedes van a tomar acciones jurídicas, acciones de carácter penal frente a este tema después de constatar lo que ustedes ya afirman que es así, que es una evidencia contundente? Y segundo, ¿qué significa el hecho de que ustedes, digamos, que armen un toldo aparte, pero dentro del mismo partido, en el Centro Democrático? No, a ver, lo primero es que nosotros quisimos tener una relación cordial y reflexiva con el partido, especialmente con el director del partido, en quien hemos confiado plenamente. Por ello, jamás hicimos público ni los derechos de petición, ni hicimos público las diferencias que veníamos encontrando en el proceso. Aún más, nos reunimos con el director del partido 2 días después de proclamar la candidatura de Paloma y le dijimos, mire, queremos mirar esta cosa con tranquilidad, sin armar alborotos. Y por eso es que me sorprende que no obstante haber entregado la carta antes de la convención, sea para el lunes que finalmente filtran la carta. ¿Quién la filtró y cuál es el propósito? Claro, generar un escándalo. Ahora, ¿el escándalo lo estamos creando nosotros? No, pero creyeron que nosotros simplemente, o en el caso mío específico, que firme los derechos de petición y la carta, pues nos íbamos a arrugar. Pues no, cuando uno tiene la razón, lo importante es explicarle a la opinión pública qué hay detrás de todo esto. Además, es que hay suficientes hechos en 32 puntos que prácticamente le están señalando al partido la falta de interés por corregir distorsiones que se habían presentando y que incluso los mismos precandidatos en el mes de marzo se lo dijeron al presidente Uribe en carta clara que le mandaron a Andrés, Paloma, Paola y María Fernanda. Sí. Entonces, aquí venían sucediendo cosas muy raras. Incluso uno de los impulsadores de todo este proceso, y lo señalo con nombre propio, José Obdulio Gaviria, no solamente tuvo la iniciativa de apoyar la candidatura de Miguel Uribe Turbay, sino que cuando terminó en ese cruel atentado, terminó apoyando a Pinzón públicamente. Yo le mando al presidente Uribe el día 12 de agosto, en cámara ardiente, una fotografía de Pinzón rindiendo un homenaje de despedida a Miguel Uribe Turbay al lado del esposo de Nubia Estela. En el entretanto, José Obdulio hacía una reunión con parlamentarios del partido 12 de agosto. Es decir, todavía estaba cámara ardiente en el Capitolio con unos parlamentarios para inducirlo a que trabajaran con Pinzón. Debo decir que el señor José Obdulio Gaviria sigue siendo un militante del partido a donde nadie le ha quitado la doble militancia. Es decir, para unos sí, para otros no. No entiendo por qué el partido nunca tomó decisiones frente a la agresión política que le estaban haciendo dos personas, entre ellos Nubia Estela, que había sido directora del partido, frente a los hechos. Pues, doctor José Félix Laforí, le agradecemos este contacto con nosotros para conocer un poco más de las razones que motivaron esta carta que se conoció en las últimas horas. Gracias a ustedes. A las 6 de la mañana, 19 minutos, vamos entonces a analizar las consecuencias políticas de esta decisión. Por eso nos conectamos con el profesor y analista político Pedro Medellín. Señor Medellín, buen día, gracias por este contacto.
Buenos días a ustedes, gracias por la invitación también. Bueno, dos preguntas en uno. ¿Se veía venir? Y dos, ¿esto qué impacto va a tener en este momento, ya a puertas en esta campaña electoral? ¿Cómo la va a impactar? Sí, el tema se veía venir por dos razones. La primera razón es que esta no es la primera renuncia ni es el primer proceso de salida un poco abrupta que se va produciendo en el Centro Democrático. Ya venían en el Centro Democrático produciéndose distintas salidas de distintas personas, unas con más o con menos peso, unas más con más poder simbólico que otras y de influencia en el partido, eh, pero que sentían que no había espacio político en el Centro Democrático o que había dificultades. Aquí ya lo que se pone en evidencia son problemas de transparencia con respecto a las reglas de juego internas de los partidos. Y no solamente del partido, el Centro Democrático, sino son los partidos los que están también avanzando en un proceso de transformación con el tema de la inteligencia artificial, los desarrollos tecnológicos, en fin, que conectan mucho más al elector con el partido y al elector con el ciudadano. Perdón, al elegido con el ciudadano. A los miembros de los partidos y los ciudadanos quedan muy conectados y eso genera unas exigencias sobre los partidos que tenían mecanismos bastante personalizados, bastante poco transparentes o bastante poco institucionalizados, y aquí lo que se está viendo es que la dinámica de los procesos desborda ya a los partidos y les toca abrir, transparentarse, etcétera. Ese es el primer elemento. Este es un punto como de llegada de una situación que ya venía estando y que no solamente en el Centro Democrático, hay otros partidos en los que está saliendo la gente porque no hay espacio político, porque no hay línea política y porque hay demasiada personalización. ¿Cuál es el impacto? Yo creo que el impacto va a ser fuerte porque va a afectar electoralmente algunas candidaturas. La salida de María Fernanda Cabal significa también que habrá mucha gente que sí, que la sigue a ella, que cree en ella y que siente que fue maltratada en el partido, que estaría dispuesta a votar por otras opciones o otras alternativas. Y en ese sentido, la afectación es una afectación grave y directa para los partidos y para los candidatos, en particular el Centro Democrático sí le pega, no es una cosa que sea neutral. Doctor Medellín, en ese sentido también no hay que olvidar que el número 25 para el Senado es el expresidente Álvaro Uribe. Ellos aspiran a llegar hasta esa cifra como mínimo. En términos numéricos, ya no van a poder estar con las mismas pretensiones, precisamente por lo que usted cuenta. Paloma Valencia se ve ahí gravemente afectada en el tema legislativo, pero también para la consulta. ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que eso se va a reflejar en las votaciones de las personas. Cuando vayan el día domingo el 8 de marzo a la votación, van a recibir su cartón, su tarjetón de Cámara, su tarjetón de Senado y su tarjetón de consulta, y habrá gente que se resista a votar. Claro, la disciplina del Centro Democrático es bastante más grande y bastante más sólida que la de los demás partidos. Y en ese sentido, el golpe no va a ser tan fuerte, pero va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a haber gente que primero se sintió excluida de la lista, sintió que había trabajado mucho y que no está en la lista, o siente que hay gente que llegó a la lista que no ha tenido el trabajo suficiente, en fin. Son mecanismos, son formas y elecciones que han ido afectando, y no solamente es el caso de María Fernanda Cabal y José Félix Laforí. Este es un punto apenas de llegada de una cosa un poco más fuerte, mucho más silenciosa, que se estaba presentando, pero se estaba presentando, y hay gente que ya se fue del Centro Democrático al Partido Liberal o al Partido Conservador o a distintas alternativas. A Abelardo se van unos, hay otros que se van para otra parte, en fin. Ese es un tema importante, no es un tema que tampoco pase neutral, y que sí se va a expresar y sí se va a arreglar en la votación. Y esos votos son importantes. En las próximas elecciones y en la consulta, cada voto es importante. Bueno, pues doctor Pedro Medellín, le agradecemos este contacto, este minuto con nosotros para explicarnos desde su punto de vista esas consecuencias electorales que podría traer la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Buen día.
Y a ustedes, muchas gracias.